Todos los cristianos, los verdaderos hijos de Dios, esperamos un día la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso el Señor nos dejó en su palabra algunas señales que nos hablarán y que nos hablan de su venida. ¿Cuál es el fin y el propósito de que el Señor nos haya dejado estas señales en su palabra? Que hoy, en este tiempo, nos sirve para nosotros como hijos de Dios saber y apercibirnos de su venida. Cada señal que se ha cumplido y que está declarada en la palabra de nuestro Señor Jesucristo nos habla que nuestro Señor Jesucristo está más cerca que nunca. Cabe así recalcar también, amados hermanos, que tenemos que estar apercibidos, estar atentos. El saber de que nuestro Señor Jesucristo está cerca nos tiene a nosotros como hijos de Dios motivarnos a buscar más de su presencia, a arreglarnos, a ponernos a cuenta con Dios. Dice que Jesús enseñaba, ¿verdad?, en el monte de los olivos, y los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y dice que respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ha pasado esto ya, han venido y aún están algunos que dicen ser el Cristo, y lamentablemente ha engañado a muchos. Eso lo hemos visto ya. Podemos ver una señal cumplida. También nos dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, dice el Señor, ¿verdad? O sea, hay que padecer un poco más. Y dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Si con lo que ya está sucediendo en este mundo, amados hermanos, imagínense lo que está aún por venir. Y dice más abajo: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hoy en día, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos muy malos, tiempo donde hay una sociedad totalmente desamorada, donde hay una sociedad, amados hermanos, totalmente corrompida. Hay una humanidad donde hoy en día prefiere hacer lo malo y no lo bueno, y a lo malo le están llamando bueno, y a lo bueno le están llamando malo. Vemos un sinnúmero de leyes que están imponiendo, que van en contra de la ley de Dios. Entonces todo esto es grave. Todo esto nos habla de que nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Todo esto nos habla de que hay una sociedad que ha perdido el norte, amados hermanos. Y es muy triste decirlo, pero es así. Hoy el mundo quiere vivir su vida de una manera liberal, degradada. Quiere vivir, hermano, una vida libre, que nadie le diga nada, que nadie opine si está mal. Una sociedad, hermano, que no quiere ni desea ser corregida. ¿Cómo han cambiado los tiempos, verdad? Se ha perdido la educación. La educación de hoy no es la misma educación de hace muchos años atrás, donde había el respeto del hijo hacia el padre y de los padres hacia el hijo, donde había el respeto hacia los maestros, hacia las personas mayores. Pero hoy en día eso se ha perdido. Pero bueno, sabemos que todo esto tiene que ocurrir.
Ya la Biblia nos los está diciendo aquí. Y entonces, amados hermanos, es cuando nosotros como hijos de Dios tenemos que estar alerta. Si vemos y levantamos nuestros ojos, amados hermanos, vemos que los países se levantan, que si un país se levanta con el otro país, que se amenazan. Y el mundo, hermano, en total está como en un hilo, ¿verdad? Las grandes potencias quieren destacarse, mostrarse ante el mundo como héroes, como poderosos. Pero dice la Biblia, hermano, que terrible será el gran día cuando venga nuestro Señor Jesucristo, aprobando leyes, amados hermanos, en contra de la palabra de Dios. Pero sabemos que detrás de todo esto está el enemigo. Así que, amados, estemos atentos. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Tantas son las cosas que pasan en este mundo. Si aún existimos aquí es porque Dios tiene tanta misericordia, amados hermanos. Se levantarán, dice también, ¿no?, falsos profetas. Y eso los estamos viendo, hermanos, hoy en día. Tantos hombres que se levantan por ahí diciendo ser profetas, hermanos, dando palabra de profecía, que el Señor me dijo. Hay que tener mucho cuidado con todo eso. Y yo creo en la profecía, amado hermano, pero no podemos creer en cualquier persona. Hay que pedirle al Señor discernimiento de espíritu para discernir y entender qué profecía es o no es de Dios. Profetas haciendo show, hermanos, entreteniendo a la gente, haciendo tanto daño a la gente, hermanos. Que Dios nos ayude y que Dios tenga misericordia también de aquellos. Y dice en el versículo 17: el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y el versículo 19 dice: mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno, tiempos duros, ni en día de reposo. Que estemos confiados, ¿verdad? Dice el 21: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Grande y terrible será ese día, hermano. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entendemos esto, ¿verdad? Por los escogidos, Señor, ven pronto. Aquellos que piden, ¿verdad? Señor, ya estamos hastiados, cansados de tanta injusticia en este mundo. Entonces, amados hermanos, vemos hoy en día cómo los tiempos se han acortado, hermano. Nos acostamos a dormir y amaneció. Y usted nota en el cuerpo, se siente como que el cuerpo no ha descansado bien. Yo recuerdo hace muchísimos años atrás, pero muchos años atrás, el día era muy largo, hermanos. Pero ahora no, hermanos. El tiempo se va, como todos mismos dicen, volando. Y ahora aquí dice en el versículo 23, dice: entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, una vez más lo recalca acá el Señor, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mucho cuidado, porque la palabra dice que muchos son los llamados. Amén, entendamos esto muy importante. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. En teoría, por lógica, a los que están firmes. Pero el Señor nos dice aquí, aún a los escogidos, si fuere posible, los engañaría. Hay que estar, amados hermanos, con nuestros ojos bien abiertos. Bueno, el 25, mire lo que nos dice: ya os lo he dicho antes. Y en el versículo 26 nos lo vuelve el Señor a reafirmar. Así que, si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis,
o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque aquí está el punto clave, hermano. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Hay que esperarlo al Señor, amados hermanos, en santidad, en consagración, no de cualquier manera. Y si hay alguna vida que me está escuchando y aún no ha recibido al Señor en su corazón, también hay para ti. El Evangelio es para todos, para todo aquel que lo quiera recibir, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que el Señor no hace acepción de persona. No hay color de piel, no hay nacionalidad. Todos pueden venir al arrepentimiento. Ese es el amor de Dios. Un amor incondicional, un amor ágape, un amor que no hace diferencias, amados hermanos. Si eres rico, eres pobre, eres moreno, eres blanco. Él murió por cada uno de los que están en esta tierra, en este mundo. Y el Señor los ama a todos. Lo que aborrece el Señor es su pecado. Así que, amados hermanos, abracémonos a la salvación, a nuestro Señor Jesucristo. Y más abajo dice, ¿verdad? El versículo 29. Estamos leyendo Mateo capítulo 24 y vamos a leer el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, dice, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y dice más abajo en el 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces, escuche bien esto, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. ¿Cómo vamos a desperdiciar esto? ¿Cómo vamos a dejar a nuestro Señor para irnos a los placeres de este mundo? No, antes de hacer eso, dar un paso atrás, piénsalo un poco. No hay mayor felicidad que la que encontramos en nuestro Señor. Él es todo para nosotros. Estás a tiempo que puedas reconducir tu vida. Estás a tiempo de volverte a los caminos del Señor. En el versículo 34 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vamos a avanzar un poquito. El 36 también dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Todos conocemos la historia de Noé. El Señor le mandó a construir el arca, ¿verdad? Porque iba a llover sobre la tierra el llamado diluvio. Nadie le hizo caso a Noé. No le creyeron. Ellos seguían en su mundo, en sus fiestas, entretenidos en sus quehaceres. Pero cuando realmente llegó lo que el Señor había dicho, luego quisieron entrar al arca, pero fue demasiado tarde, amados hermanos. Por eso que el Señor nos compara como aquel día de Noé, así también como hoy. Muchos están entretenidos, aún cristianos. Tengamos mucho cuidado, no nos confiemos que la venida del Señor será, dice, ¿verdad? Más adelante dice, como ladrón en la noche. En el momento que menos esperemos, cuanto menos lo estás esperando, probablemente sea. Y esperemos que no sea demasiado tarde para ninguno de los hijos de Dios, hermanos. En el versículo 40 nos dice así, entonces estarán dos en el campo, y uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Mire lo que dice el versículo 42, lo que le estaba diciendo hace un momento. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, dice, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa.
Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué no sabemos la venida del Hijo del Hombre, hermanos? Para que estemos siempre preparados, ¿verdad? Y mire, en el versículo 46 dice: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. O sea, esperándole. Amén, amados hermanos. Vamos a leer el versículo 48. Amén. Lo veo interesante también y no lo quiero dejar pasar por alto. Dice: pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear en sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y mire, el 51 dice: y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Estas son las señales que ya las estamos viendo. Todas estas situaciones nos demuestran y nos dicen a nosotros como hijos de Dios estar atentos. Cierto es que las situaciones son muy complicadas, amados hermanos, y probablemente haya momentos donde como hijos de Dios la fe quiera menguar. Como humanos nos cansamos. Hay que tratar en la medida de lo posible buscar de Dios. Si nosotros no nos disponemos, amados hermanos, el Señor no puede trabajar en nosotros. Somos nosotros los indicados también en disponernos para que el Señor haga esa obra en nuestras vidas. No se deje desanimar, no se deje engañar. ¿Quiere ser salvo realmente? Pues busque el camino del Señor. Lea la Biblia aunque no entienda, pero vaya leyendo y el Señor le va dando sabiduría. Hay que ejercitarnos, hermanos, en la fe, ejercitarnos en la oración, ejercitarnos en el ayuno. Es importante todas estas cosas para nuestras vidas. Si estás en una iglesia que probablemente, ¿verdad?, no se ayune, no se ora, hágalo usted. No vigila, hágalo usted en su casa, pero no se deje apagar y pídale al Señor: llévame a una iglesia donde se predique tu palabra, y el Señor lo va a hacer. Y verás que el Señor te va a contestar, porque el fin del Señor no es que las almas se pierdan. Su palabra dice que Él no quiere que ninguna alma se pierda. Pero lamentablemente no todos quieren venir a los caminos del Señor. No todos quieren ser parte del reino. No todos quieren tomar esa cruz. No todos quieren tomar este sacrificio. Porque el servir a Dios es de sacrificio también, de esfuerzo, de búsqueda. Porque los momentos malos llegan, hermanos. Llegan a nuestras vidas. Pero gracias a Dios que tenemos a nuestro Señor, Él nos ayuda a levantarnos nuevamente. Nos renueva las fuerzas como la del búfalo. Y seguimos y continuamos. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, así como ha sido y es de bendición para mi vida. Dios me los bendiga y espero volver otra vez.